En esta lección vamos a ver la oposición. ¿Cuántos ohms se opone un capacitor a la frecuencia? Esa oposición a la frecuencia de una señal sinusoidal se llama reactancia. Al revés, la reactancia de un capacitor es la oposición a la frecuencia a una señal sinusoidal. Y la fórmula es XC, reactancia, se escribe con la letra X, y C es el subíndice. La reactancia del capacitor es igual a raya de quebrado 1 sobre 2pi F, en donde 2pi es 6.28. Vamos a hacer dos ejemplos. Tenemos un capacitor de 1 microfaradio y le vamos a aplicar una frecuencia de 1 kilohercio. ¿Qué oposición tiene? ¿Qué reactancia tiene? La reactancia es 1 sobre 2pi FC. 1 sobre 2 por 3.14 por la frecuencia 10 al cubo, 1 kilohercio, por 1 por 10 a la menos 6, es 1 sobre 6.28 por 10 al cubo. Tiene una reactancia de 160 ohmios. Este capacitor tiene una reactancia de 160 ohmios. La pregunta es, ¿esta reactancia es pequeña, mediana o grande? Y la respuesta es ¿con respecto a quién? ¿160 ohmios es pequeño? ¿160 ohmios es un valor mediano? ¿O 160 ohmios es un valor grande? ¿Y la respuesta cuál es? Es ¿con respecto a quién? Con respecto a quién esta reactancia capacitiva es cualesquiera de estas tres formas. Puede ser mediana, pequeña, puede ser grande. Vamos a contestarlo. En este ejemplo tenemos un generador que entrega una señal de 1 kilohercio y una amplitud de 3 voltios pico a pico. Tenemos un capacitor. Del lado A está conectado a la punta del generador y del lado B a una resistencia de 10 kiloohmios. Si yo quiero que pase la señal del generador del punto A al punto B, ¿qué reactancia tiene que tener el capacitor para que esta señal que entrega el generador pase a la resistencia en el punto B? Esa es. ¿Qué reactancia si quiero que pase la señal? Y la respuesta es, si quieres que el perro, en una analogía, entre a tu casa, dejas la puerta sin chapa para que simplemente la empuje. Baja oposición. Si quieres que tu perro no pase a tu cuarto porque estás oyendo un disco importante, pones la chapa para que esa gran oposición de la chapa en la puerta no le permita que pase. Aquí queremos que pase, entonces le vamos a poner una oposición muy pequeña, muy pequeña. Regresamos al punto anterior que decía, si quieres que pase, pues pon una reactancia muy pequeña. Ya está contestada la pregunta. Si no quieres que pase la señal, ponle una reactancia muy grande. Pero en este ejemplo, queremos que la señal pase,
Por lo tanto, la reactancia del capacitor debe ser muy pequeña. Y nos planteábamos la pregunta, pequeña, mediana, grande, ¿con respecto a quién? Y ahora sí ya lo podemos contestar. Queremos que pase a una parte donde tenemos un resistor de 10 kilos, muy pequeña con respecto a 10 kilos. Por ejemplo, 10 ohmios es muy pequeño con respecto a 10 kilos. Queda contestada la pregunta. 100 ohmios sigue siendo una oposición, una reactancia muy pequeña comparada con 10 kilos. Entonces vamos a tomar este valor de 100 ohmios para saber cuánto vale este capacitor, para que la señal que entrega el generador, que vale 3 kilohercios, 1 kilohercio, 3 voltios pico a pico en el punto A, pase completamente al punto B. Entonces la reactancia del capacitor es muy pequeña para este caso. Queremos que valga ¿cuánto? 100 ohmios. La reactancia del capacitor es igual a 1, 2pi FC. ¿Cuánto vale el capacitor? Lo despejamos. 1, 2pi F XC. Ya tenemos la ecuación que nos va a permitir calcular el valor del capacitor para que la señal pase completamente. El capacitor entonces vale ¿cuánto? Voy a quitar esta partecita. 1 sobre 6.28 por 10 al cubo por 10 al cuadrado. Esto es igual a 1 sobre 6.28 por 10 a la menos 5. Y 1 sobre 6.28 nos da 0.16 por 10 a la menos 5. El capacitor vale 1.6 microfaradios. Multiplicamos por 10, nos da 1.6. Dividimos entre 10 para que no se altere y nos da a la menos 6. Y menos 6 es microfaradios. Si aquí pongo un capacitor de 1.6 microfaradios para una frecuencia de 1 kilohercios, la reactancia es de 100 ohmios y la señal va a poder pasar del punto A al punto B. Vean cómo entonces la ecuación tan simple nos permite saber que la reactancia es inversamente proporcional a la frecuencia, la reactancia capacitiva es inversamente proporcional al capacitor. ¿Cómo se representa en una gráfica lo inversamente proporcional? Recordando un poquito, en un sistema de dos ejes, esta es la representación de aquella regla de 3 inversa que nos enseñaron desde la escuela primaria. Muchísimas gracias.